La Iglesia Cristiana Verbo de Coatepeque les da la bienvenida de nuevo a su iglesia en el hogar, Higo. El día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio de los principios del código y nos toca la parte número 7. La semana pasada estuvimos viendo en el tema que Dios, ¿qué quiere de nosotros? Y lo que vimos fue que quería prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien. El día de hoy vamos a ver de qué manera Dios nos ayuda para prosperar y para que todo nos salga bien. En esta semana, Dios nos habla en su palabra lo siguiente. Si miramos en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nos damos cuenta que Dios nos hizo. Por eso dice, somos hechura suya. ¿Y de qué manera nos hizo? Haciéndonos parte de su familia, haciéndonos sus hijos a través de su sacrificio en la cruz y en la decisión nuestra de dar nuestra vida para Cristo, aceptar a Cristo. Entonces, fuimos creados para buenas obras y de eso vamos a hablar el día de hoy. El deseo de Dios para que nosotros hagamos las buenas obras. Pero démonos cuenta que dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios ya hizo el plan y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir ese plan. Así que el Señor nos da entonces un propósito. Y su propósito entonces es hacer buenas obras a nuestro prójimo. Dios ha preparado obras y lo hizo con el propósito de que caminemos en ellas. ¿Qué nos queda a nosotros? Pues no somos nosotros los que preparamos las buenas obras, sino Dios quien ya las ha preparado para nosotros. Sin embargo, nosotros necesitamos caminar en ellas, es decir, realizarlas y hacerlas. Eso es nuestro trabajo, caminar en ellas, realizarlas y hacerlas. Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo, con una función particular que le fue dada por Dios. Dios, entonces, nos ha puesto en el cuerpo con un rol específico y como Él quiso. Él nos da de una vez qué es lo que tenemos que hacer en el cuerpo de Cristo. Entonces nuestra misión es el de caminar en estas buenas obras, ejecutarlas y funcionar para lo que fuimos criados. Tenemos que entender lo siguiente. En 1 Corintios 12:18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cuando Él habla de que nos ha colocado en el cuerpo como Él quiso, cada uno de nosotros tiene un papel importante dentro del cuerpo de Cristo, que no hay otro que pueda cumplir. Entonces, Él nos ha colocado como Él quiso. Si no lo hacemos, entonces el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, nadie lo hará por nosotros. Así que somos los únicos que podemos ocupar esa posición. Nadie nos puede sustituir. Es necesario que dejes el sofá, que dejes tu comodidad y que busquemos al Señor. Es hora de decirle, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga?
te he criado y que te ha alistado, te ha capacitado completamente para las buenas obras que ha preparado para ti. Dios no nos deja sin capacidad. Él nos da capacidades, nos da dones para que cumplamos las buenas obras. Y son dones que vienen de Él, no las que nosotros queremos. Pero para eso necesitas estar disponible. Necesitas querer caminar en ellas. Si tú no estás disponible para Dios, entonces no va a pasar nada. Entonces el requisito es que debemos de estar disponibles para caminar en ellas. Ahora, ¿qué nos pide el Señor? Si miramos en Tito 2:7, dice que nos presentemos en todo como ejemplo de buenas obras. Ejemplo de buenas obras. Eso es lo que Dios nos pide, que seamos ejemplo para los demás de que nosotros realizamos buenas obras. Pero también nos pide en Tito 3:1 que obedezcamos, que estemos dispuestos a toda buena obra. En Tito 3:8 nos dice, para los que creen en Dios, procure ocuparse en buenas obras. Los que creen en Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ocuparnos en hacer buenas obras. Pero además, Él nos pide en Tito 3:14 y aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras, los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aquí nos dice que aprendamos. Eso quiere decir que no lo sabemos todos. En el camino vamos a ir aprendiendo y aprendiendo a qué? A ocuparnos en las buenas obras. ¿Y en qué obras? En los casos de necesidad, para que no haya gente sin fruto, que las obras que nosotros hagamos den fruto. Pero además nos pide en Santiago 3:13 y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Si nosotros somos sabios y entendidos, entonces debemos demostrar la buena conducta y hacer obras. Por eso dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Debemos de ser sabios y debemos de ser pacientes. ¿Qué nos sigue pidiendo el Señor? En Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nosotros que debemos de cumplir lo que la palabra nos dice. Y no solo ser oidores, si no ponemos en práctica lo que Dios nos dice a diario en su palabra. Porque recordémonos que Dios nos habla a través de su palabra. Y esos consejos nosotros debemos de ponerlos en práctica. Porque si somos solo oidores, al poco tiempo se nos va a olvidar. Recordémonos que nuestra memoria solo logra guardar ciertas cosas, pero si no las practicamos se nos olvida. Por eso es que nosotros cada vez que leemos la palabra de Dios y hay un versículo que habíamos quedado que vale la pena que en tu diario apuntes la fecha o en tu Biblia marques la fecha cuando Dios te habla para que pongamos en práctica y con el tiempo te vas a dar cuenta lo que Dios nos dijo y que se ha cumplido.
Entonces, como toda la semana, vemos el secreto de la victoria. En 1 de Juan 2:17 dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, queremos ser victoriosos, hagamos la voluntad de Dios. Queremos tener vida eterna, hagamos la voluntad de Dios. Así que, hermanos, la otra semana vamos a continuar con el tema de las buenas obras, porque vale la pena saber cuál es la voluntad perfecta de Dios, cuáles son las obras que Él quiere que hagamos. ¿Y qué nos queda ahora? Reflexionar con la familia. Meditemos lo que hemos estado aprendiendo y transmitámosle a ellos la importancia, porque estos son los planes de Dios para nuestra familia. Pero no nos quedemos solo con la familia, compartamos la palabra de Dios con nuestros amigos, con nuestros familiares, para que ellos también tengan la oportunidad de poder aprender, de poder entender que Dios nos ama, que Dios nos quiere y que Él tiene planes perfectos para nuestra vida. Recuerda, Dios te ama.